Medidor de inducción. Lo que vamos a analizar el día de hoy son las características constructivas y vamos a estudiar el principio de funcionamiento. Estos demás puntos, estos los van a tocar con el ingeniero. Nosotros solo vamos a analizar esta parte. Introducción. Bueno, queremos conocer el principio de funcionamiento. Anteriormente ya habíamos estudiado el batímetro y sabemos el batímetro y el medidor de inducción sabemos que tienen una bobina de cociente y una bobina de potencial, pero no debemos confundir. El batímetro mide potencia y el medidor de inducción mide energía. Potencia no es lo mismo que energía. La energía es el tiempo en que se usa la potencia. Por eso el batímetro no puede medir energía. Si estamos usando el término potencia, significa en un intervalo de tiempo. Es decir, la energía es la potencia que se mide en un periodo de tiempo. Bueno, la potencia en ingeniería eléctrica se mide en kilovatios. Kilovatios por tiempo es julios en el sistema internacional. Pero en mediciones eléctricas se tiene que medir el tiempo en horas. Entonces, lo que se maneja es kilovatios horas. Vamos a admitir a los compañeros. Ya. Entonces, no debemos confundir la medición de potencia con medición de energía, porque la medición de potencia es la potencia media en un instante y la medición de energía es la potencia que vamos a analizar en un intervalo de tiempo. Bueno, ¿por qué se llama medidor de inducción? Es porque el principio de funcionamiento es muy semejante al del motor de inducción. En el motor de inducción tenemos una parte fija y tenemos una parte que gira, que se llaman estator y rotor. Y en el medidor también tenemos partes que no giran y que giran. En el motor de inducción, la parte que no gira crea un campo magnético. Y en el medidor de inducción, la parte que no gira crea también un campo magnético. Y en el rotor de la máquina de inducción se inducen corrientes, pero esas corrientes se crean por inducción electromagnética. Y en el rotor del medidor de inducción, que está reemplazado por un disco, las corrientes que aparecen en el disco se deben a una interacción electromagnética. Es igual que en el motor. En el motor no hay un contacto físico entre rotor y estator. Son circuitos separados, pero están magnéticamente acoplados. E igual que en el medidor, el disco y las bobinas están magnéticamente acoplados. Y por eso se puede decir que se basa en el mismo principio de funcionamiento, el principio de inducción e interacción electromagnética. Eso es el medidor de inducción. A ver, vamos a admitir a sus compañeros. Bueno, el, el medidor de inducción, sabemos que siempre se mueve a la derecha. El medidor de inducción se conecta en conexión adelante. A diferencia del, del batímetro, el batímetro se conectaba en la conexión atrás porque daba menos errores. Porque sus pérdidas, creo que eran las pérdidas instrumentales, o no me acuerdo muy bien, pero eran constantes en el análisis de la conexión atrás del batímetro. Esa era la conexión preferente. En cambio, aquí en el medidor de inducción se va a conectar en conexión adelante. Ahora, la bobina de potencial, que es esta, es muy inductiva porque está conectada a núcleo de yeso. Ojalá fuera totalmente inductiva. Tendríamos menos errores en la bobina de potencial. Y está conectada en paralelo con el circuito. Es de gran número de espiras, como podemos ver aquí, y es de un fino alambre de cobre. Ahora, la bobina de cociente, estas son las dos medias bobinas de cociente. Es poco inductiva porque tiene pocas espiras y está conectada en serie con la carga. Son de alambre de cobre, pero de gran sección. A ver, vamos a silenciar a sus compañeros. Creo que está activado su micrófono. Ya. Ahora, aquí está el entreyeso. En el entreyeso se mueve el disco. Las bobinas crean flujos y esos flujos atraviesan el disco. Eh, Tal vez lo podemos analizar de mejor manera aquí. Esta es la trayectoria en el núcleo de hierro del flujo. Obviamente hay muchas trayectorias, pero esta sería la trayectoria principal. Ahora, el flujo de bobina de potencial tiene esta trayectoria. Y aquí se suman y cortan en un punto. En cambio, el flujo de bobina de cociente
se conecta a las bobinas de tal forma que tengan un efecto magnético aditivo, pero que sean opuestas, para que así sea la trayectoria del flujo, que corta en dos puntos, pero es de efecto magnético aditivo. Ya. Ya hemos dicho que los flujos son de efecto magnético aditivo. Ahora, el disco y las bobinas, como hemos dicho anteriormente, están magnéticamente acopladas. El medidor, ya hemos dicho que siempre lo veo moviéndose a la derecha. El número de vueltas esto tal vez yo lo he analizado con el ingeniero. El número de vueltas tiene que ser proporcional a la energía. Eso lo ha demostrado el ingeniero. Ahora, el núcleo, igual que en transformadores, es de yeso y está formada por delgadas chapas y están aisladas eléctricamente para disminuir las pérdidas en el acero, porque si el circuito es magnético, sabemos que hay flujos, y si hay flujos, hay pérdidas por corrientes parásitas y por histeresis magnéticas. Y por histeresis magnética se reduce usando aceros de muy buena calidad y por corrientes parásitas las pérdidas se reducen usando chapas. Bueno, el disco es de aluminio y se mueve entre hierro, como creo que ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Aquí hay un imán permanente. Este imán permanente, su objetivo principal, esto lo van a analizar con el ingeniero, pero su objetivo principal es que actúa como un amortiguador. O sea, cuando el disco va a tender a girar mucho, va a aumentar su efecto amortiguador, evitando que el disco gire indefinidamente, porque va a tener, la velocidad puede ser de aceleración positiva, la aceleración, entonces necesita que no aumente esa velocidad, para la cual el imán permanente aquí tiene líneas de flujo, lo cual aquí va a suceder una interacción electromagnética que va a funcionar, que va a crear una posterior fuerza que se va a oponer al sentido del giro y va a tener un efecto amortiguador. Y cuando el disco va a empezar a girar lentamente, también su efecto amortiguador del imán permanente disminuye. Es decir, solo más que todo le afecta cuando el disco está girando a gran velocidad, cuando está adelantado. Bueno, como objetivo general de este tema, lo que nosotros queremos es que el disco dé un número de vueltas que sea proporcional a la energía, es decir, que la velocidad del disco sea proporcional a la potencia conectada. Y eso es lo que podríamos hablar como fundamento, como introducción. Bueno, sabemos que existen dos interacciones simultáneas. Una es la interacción IB, Phi y otra es la interacción II, Phi B. Entonces, la IB es corriente de Foucault, la I igual es corriente de Foucault. ¿Y cómo es esta interacción? Es de la siguiente manera. Cuando el flujo de bobina de cociente, que se esté al atravesar el disco, va a inducir, a ver, vamos a admitir a los compañeros, repito, el flujo de bobina de cociente, perdón, el flujo de bobina de potencial al atravesar el disco va a inducir una corriente de Foucault. Y esa corriente de Foucault eh, va a interactuar con estos flujos de bobina de cociente para crear una posterior fuerza que respecto de este punto va a tener un brazo que va a crear un momento. Esa sería la interacción IBF-I. La otra interacción, cuando los flujos de bobina de cociente al atravesar el disco van a inducir corrientes de Foucault con trayectorias concéntricas, que esas, que esas corrientes de Foucault van a interactuar con el flujo de bobina de potencial para crear una fuerza y esa fuerza respecto a este punto va a crear un momento, un par, haciendo girar al disco y esas serían ambas interacciones. Bueno, eso sería como parte fundamental, más o menos, eso es el principio básico de funcionamiento del medidor de inducción. Obviamente hay muchas partes que eso lo van a ver con el ingeniero, por ejemplo, la parte de calibración, tal vez ahí van a conocer otra parte que es el derivador magnético o la espira de sombra, ¿no? O muchas partes más del medidor, pero el principio fundamental serían esos componentes. Entonces, en lo que nos vamos a basar hoy día es en realizar este ejemplo, que es, vamos a analizar las fuerzas, en qué sentido
aplicando las reglas de la mano derecha, en qué sentido se van a dar las fuerzas en ambas interacciones. Bueno, esto es un ejemplo general. El ingeniero en un examen, aquí lo puede variar el sentido del arrollamiento, aquí igual, y aquí lo puede variar el factor de potencia, pero el procedimiento es general. O sea, si se aprenden el procedimiento de memoria, no va a pasar nada. Van a poder resolver ya sea con factor de potencia 1 o con factor de potencia inductivo y capacitivo. Es lo único que va a variar. Bueno, en el caso de que les dé factor de potencia inductivo, lo único que va a variar de estas gráficas es la cociente de carga. Va a estar aquí retrasada al voltaje, porque hemos dicho que el... Ah, no, no, me estoy confundiendo. Sí va a estar retrasada aquí al voltaje, pero la que hemos dicho que es totalmente inductiva es la cociente en la bobina de potencial, la IB'. O sea, esta sí o sí va a estar aquí, pero no debería estar aquí porque en realidad la bobina de potencial no es totalmente inductiva, pero para analizar este tipo de ejercicios vamos a considerar como si fuera totalmente inductiva. Entonces, IB' siempre va a estar ahí, retrasada 90 grados en tiempo al voltaje. Y para factor de potencia inductivo, IB' y la cociente de carga van a estar en fase. Para factor de potencia capacitivo, la cociente de carga va a estar aquí, adelantada, 90 grados en tiempo. Ahora, los flujos de bobina de potencial y de cociente siempre van a estar en fase a sus cocientes. El flujo de bobina de cociente en fase a la cociente de carga y el flujo de bobina de potencial va a estar en fase a la cociente IB' de la bobina de potencial. Y eso es lo que podríamos decir. Bueno, ahora vamos a analizar para factor de potencia 1. Como es factor de potencia 1, quiere decir que la cociente de carga va a estar en fase con la tensión y esta va a ser sus trayectorias en función del tiempo. La cociente IB' ya hemos dicho que solo para este análisis vamos a considerar que va a ser totalmente inductiva, por lo cual va a estar retrasada a 90 grados en tiempo a la tensión. Y sus respectivos flujos van a estar en fase a sus respectivas corrientes. Y de esa manera ya se habría dibujado las curvas en función del tiempo. Entonces, vamos a tomar una convención. Cocientes dirigidas hacia la derecha van a ser positivas y a la izquierda van a ser negativas. Entonces, lo que vamos a analizar primeramente es IB'. IB' está en el semiciclo negativo, lo que quiere decir que esa corriente va a estar dirigida hacia la izquierda. Este es IB', entonces va a estar dirigida hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el arrollamiento, vamos a seguir esa trayectoria que hemos dicho. Entonces, la corriente viene por aquí, se da una vuelta, viene por aquí, se da una vuelta, viene por aquí, se da una vuelta y viene por aquí, a la izquierda. Listo. Ahora, para la cociente de carga. La cociente de carga está en el intervalo AB, está en el semiciclo positivo. Aquí está en el semiciclo positivo. Y si está en el semiciclo positivo, hemos dicho que va a ser cociente hacia la derecha positiva. Entonces aquí está la cociente de carga, la cociente hacia la derecha. Seguimos esa cociente aplicándole al arrollamiento. Viene por aquí, sigue a la derecha, viene por aquí y a la derecha. Entonces ya hemos definido nuestros sentidos de cociente. Lo siguiente que tenemos que hacer es analizar el flujo. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo que tenemos que hacer es, con estos 4 dedos, van a hacer la trayectoria de cociente en la bobina de potencial, en este caso, y este dedo gordo, o dedo pulgar, como quieran decirlo, les va a dar el sentido del flujo. En este caso, alineen de esta manera con sus 4 dedos y su dedo pulgar les tendría que dar el sentido del flujo, que en este caso les va a dar hacia arriba. Aquí tiene el mismo sentido del arrollamiento. El sentido de la corriente del arrollamiento está en este sentido. Entonces, de la misma manera, con sus 4 dedos tienen que seguir este sentido y el flujo les va a dar hacia arriba. Aquí es contrario. Entonces, tendrían que apuntar hacia este lado con sus dedos, envolver y con su dedo pulgar hacia abajo estaría el flujo. Y cumple, ¿no? Porque hemos dicho que estas dos bobinas de corrientes tienen que crear un flujo que den, que sean opuestos, pero de efecto magnético aditivo. En este caso son opuestos, cortan en 2 puntos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar esto en el disco. Esta sería la vista de frente, pero en la vista de planta vamos a ver el disco de manera, un disco, no es redondo, circular. Entonces, lo que vemos aquí, si lo estaríamos viendo visto de arriba,
en la vista de planta, lo que vamos a ver es que aquí está saliendo del disco, entonces vamos a ver punto. Aquí igual está saliendo del disco, entonces vamos a ver punto. Y aquí está entrando al disco, lo que vamos a ver es cruz. Entonces lo que va a haber en las interacciones va a haber punto, punto, cruz. Punto, punto, cruz. Eso anotamos en ambas interacciones. Punto, punto, cruz. Listo. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la interacción IB-FI. Ya hemos dicho que la interacción IB-FI, la cociente IB se crea por el flujo de bobina de potencial. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la gráfica de flujo de bobina de potencial en el intervalo AB. Esta es la gráfica de flujo de bobina de potencial en el intervalo AB. De A a B está decreciendo. Entonces, ¿qué nos dice? Si está decreciendo, esta cociente de Foucault va a crear un flujo que le va a ayudar a que no decrezca, que va a ser en el mismo sentido. Si aquí es punto, aquí va a ser punto. Entonces, aquí yo se los he colocado una ayuda a memoria que cuando es punto, tienen que hacer de la misma manera, o sea, sus dedos les va a dar la trayectoria de la cociente de Foucault y este dedo les va a dar la trayectoria del flujo. Entonces, por aquí ya se los he anotado directamente que sale. Si va a ser punto, va a ser flujo saliendo, pero la cociente va a ser antihoraria. Entonces, en este caso hemos dicho que aquí se va a crear un punto porque está decreciendo y tiene que ser antihoraria la cociente de Foucault. Para que sea antihoraria, tiene que venir en este sentido. Y ya habríamos definido esa trayectoria de cociente que va a ser antihoraria. Entonces, cociente aquí, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Cociente está apuntando hacia arriba. Viene por aquí, hacia arriba. Cociente, dedo cociente. Dedo del medio del flujo, está entrando. Vemos cola de flecha. Y el pulgar nos da la fuerza. La fuerza está dirigida hacia la izquierda. Viene por aquí la cociente, dirigida hacia abajo. Cociente hacia abajo. Flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza, dirigida hacia la izquierda. Y esa sería la interacción IB-FI. Ahora vamos a analizar la otra interacción II-FIB, en la cual, como vamos a analizar estas cocientes de Foucault, lo que tenemos que ir es a la gráfica de flujo de bobina de cociente del intervalo AB. Esta es, de A a B está creciendo. ¿Y qué hemos dicho? Si está creciendo, esta cociente de Foucault tiene que tener una trayectoria que va a crear un flujo que se oponga a ese crecimiento. Entonces, si aquí es punto, aquí va a ser cruz, tiene que oponerse porque está creciendo. Y si aquí es cruz, aquí va a ser punto. Entonces, vamos a nuestra ayuda a memoria. Si es cruz, nos tiene que dar trayectoria de cociente horaria. Aquí es cruz. Entonces, horaria el sentido. Y si es aquí punto, nos tiene que dar antihoraria. Lo que dice aquí, si es punto, nos da antihoraria. Entonces, aquí es antihoraria y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora analizar regla de la mano derecha. Viene esta cociente por aquí, aquí está bajando. Viene esta cociente por aquí, está bajando. Entonces, regla de la mano derecha, cociente hacia abajo. El flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Y en este intervalo AB, en ambas interacciones, la fuerza está dirigida hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar el otro intervalo BC. Ya. El intervalo BC, de la misma manera, vamos a analizar esta primera interacción, para lo cual vamos a ir a la gráfica de flujo de bobina de potencial, BC. De B a C está creciendo. Y si está creciendo, ¿qué hemos dicho? Que va a crear un flujo, esta cociente de Foucault tiene que crear un flujo de tal forma que se oponga al crecimiento. Si aquí es cruz, aquí va a ser punto para que se oponga al crecimiento. Entonces, si es punto, que hemos dicho que va a ser antihoraria. Si es punto, aplicando esta regla, les va a dar un sentido de cociente de Foucault antihoraria. Entonces, aquí, antihoraria la cociente de Foucault. Empezamos a analizar las fuerzas. Aquí está subiendo la cociente. Cociente arriba, dedo del medio está entrando al plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Fuerza dirigida hacia la izquierda. De la misma manera, aquí la cociente está bajando. Cociente abajo,
el flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza, dirigida hacia la izquierda. Y habríamos analizado esta interacción. Y B, phi. Ahora vamos a analizar la otra interacción, I, phi B. Para lo cual, como estamos analizando la cociente de Foucault I, tenemos que ir a la gráfica de flujo de bobina de cociente del tramo BC. Tramo BC, flujo de bobina de cociente. De B a C está decreciendo. ¿Qué quiere decir eso? Si está decreciendo, en esta cociente de Foucault va a crear un flujo que evite ese decrecimiento. Si aquí es punto, aquí va a ser cruz. Y si aquí es cruz, aquí va a ser punto. ¿Y qué hemos dicho? Si es punto, nos va a dar una trayectoria de cociente de Foucault antihoraria. Y si aquí es cruz, nos va a dar una trayectoria de cociente horaria. Ah, no, perdón, creo que me estoy equivocando. A ver, tramo BC está decreciendo. Entonces, no, tenemos que ayudarle. Si está decreciendo, tenemos que ayudarle a que no decrezca. Entonces, aquí va a ser punto y aquí va a ser cruz. Si aquí es punto, tiene que dar una trayectoria horaria. Y si aquí es cruz, tiene que dar una trayectoria antihoraria. Ah, no, perdón, esta es horaria y esta es antihoraria. Revisaremos. Como tenemos que evitar el decrecimiento, porque ahorita está decreciendo, esta corriente de Foucault va a crear un flujo de tal forma que evite ese decrecimiento, entonces tiene que ser en el mismo sentido. Punto. Si es punto, va a dar trayectoria de corriente de Foucault antihoraria. Antihoraria. Y si es cruz, nos va a dar horaria. Aquí es cruz, horaria, entonces está bien. Ambas corrientes están subiendo. Aplicamos regla de la mano derecha. Corriente hacia arriba, el flujo está entrando al plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Entonces la fuerza está dirigida en ambas interacciones hacia la derecha. Ahora vamos a analizar el otro intervalo CD. De igual manera, nos vamos a la gráfica de flujo de bobina de potencial en el intervalo CD. Ya. CD. Ah, creo que me he olvidado algo bien importante. Me he saltado un paso. Lo vamos a repetir de la siguiente manera. Ahorita estamos en el intervalo CD, pero me estoy saltando el paso de estas trayectorias del flujo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se repite en cada paso esta parte. Me he saltado esta parte. Entonces hemos sacado en el intervalo AB estas trayectorias de flujo. Pero en el intervalo BC, ¿cómo vamos a sacar estas trayectorias de flujo? De la siguiente manera. En AB, el flujo está en el semiciclo positivo cuando analizamos el flujo. Pero en B y C sigue en el semiciclo positivo el flujo. ¿Qué quiere decir? Que los sentidos de los flujos no han cambiado para el flujo de bobina de cociente. Para BC, si aquí era punto, no, perdón, si aquí era punto y cruz, aquí se va a mantener punto y cruz. Ahora, para el flujo de bobina de potencial, en AB estaba en el semiciclo negativo y en BC está en el semiciclo positivo. Entonces, van a cambiar el sentido del flujo. Entonces, si en AB era punto, en BC ahora es cruz. Y eso se anota en ambas interacciones. Ese paso nos hemos saltado. Y ahora vamos a volver, como ya saben cómo hacer esa parte, vamos a volver directamente al tramo CD. Analizamos. De igual manera, en, en BC primeramente vamos a analizar. En BC, en BC, el flujo de bobina de cociente era semiciclo positivo. Y en CD lo que estamos analizando es negativo. Entonces tiene que ser contrario. Si esto era BC, si aquí es punto cruz, aquí va a ser cruz, punto, contrario. Ahora, el flujo de bobina de potencial. En BC era semiciclo positivo y en CD igual es semiciclo positivo, entonces se mantiene. Si en BC era cruz, en CD igual va a ser cruz. Y eso es lo que anotamos en ambas interacciones. Empezamos a analizar ahora recién, ya que hemos reiterado ese procedimiento que habíamos olvidado. Bueno, en esta interacción vamos a ir a la gráfica de flujo de bobina de potencial.
como estamos en CD, ¿qué vemos de C a D? Está decreciendo. Si está decreciendo, tenemos que ayudarle a que no decrezca. Entonces, esta corriente de Foucault va a crear un flujo de tal forma que no decrezca. Y ese flujo tiene que ser del mismo sentido. Entonces, ¿qué es cruz? Aquí es cruz. ¿Qué hemos dicho? Si es cruz, va a ser horaria la trayectoria de la corriente de Foucault. Cruz, horaria. Entonces, aplicamos regla de la mano derecha. Aquí la corriente está hacia abajo. El flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Aquí la corriente está hacia arriba. El flujo está entrando al plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Fuerzas dirigidas hacia la izquierda. Ahora aquí, vamos a la gráfica del flujo de bobina de cociente. En CD. De C a D está creciendo, porque aquí está cero y aquí está máximo. Si está creciendo, estas corrientes de Foucault tienen que oponerse a ese crecimiento. Entonces, aquí, si aquí es cruz, aquí va a ser punto. Perdón, estas corrientes de Foucault tienen que crear un flujo que se oponga a ese crecimiento. Si aquí es cruz, aquí va a ser punto. Si aquí es punto, aquí va a ser cruz. Entonces, punto, trayectoria de corriente de Foucault antihoraria. Antihoraria. Y si es cruz, horaria. Listo. Entonces, aquí analizamos regla de la mano derecha. Corrientes dirigidas hacia arriba. El flujo está entrando al plano de la pantalla. Vemos cola de flecha. Y el pulgar me da la fuerza. Listo. Ya hemos analizado en el intervalo CD. Ambas fuerzas están dirigidas hacia la izquierda. Intervalo de E. De igual manera, primeramente vamos a la gráfica. Vamos al intervalo. Aquí está, intervalo DE. Analizaremos del flujo de bobina de corrientes, primeramente. En CD está en el semiciclo negativo, eh, pero en DE igual sigue en el semiciclo negativo. No cambian los sentidos de los flujos de bobina de corrientes. Si aquí es cruz punto, aquí tiene que ser cruz punto. Listo. Flujo de bobina de potencial. En CD está en el semiciclo positivo y en DE está en el semiciclo negativo. Entonces cambia el sentido del flujo de bobina de potencial. Si aquí era cruz, aquí va a ser punto. Y cruz, punto, punto, anotamos en la otra interacción. Y ahora empezamos a analizar. Listo. Primera interacción. Vamos a la gráfica de flujo de bobina de potencial. DE. De D a E está creciendo. Porque aquí está cero y aquí está máximo negativo. Si está creciendo, hemos dicho que esta corriente de Foucault va a crear un flujo tal cual se oponga a ese crecimiento. Si aquí es punto, aquí va a ser cruz. Y si es cruz, este sentido horario, la trayectoria de la corriente de Foucault. Aplicamos regla de la mano derecha. Aquí está subiendo. Corriente arriba, el flujo está entrando al plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Corriente abajo, el flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Solo apliquen esto. Ahora aquí. En la otra interacción I, phi B, vamos a la gráfica de flujo de bobina de corriente. De D a E está decreciendo porque aquí está máximo y aquí está cero. ¿Qué hemos dicho? Si está decreciendo, esta corriente de Foucault va a crear un flujo que evite que siga decreciendo. Y ese flujo va a ser en el mismo sentido. Si aquí es cruz, aquí va a ser cruz y aquí va a ser punto igual, para que no siga decreciendo, para reforzar ese decrecimiento. Entonces, si aquí es cruz, ¿qué hemos dicho? Si es cruz nos va a dar corriente de Foucault horaria. Y si aquí es punto, antihoraria. Entonces, ambas corrientes de Foucault están dirigidas hacia abajo, analizando aquí regla de la mano derecha. Corriente hacia abajo, el flujo está saliendo del plano de la pantalla y el pulgar me da la fuerza. Entonces, en este intervalo también están dirigidas las fuerzas hacia la izquierda. Pero si lo veríamos visto de frente, o sea, en esta vista de frente, lo que vamos a tener es que las fuerzas estarán dirigidas hacia la izquierda, pero vamos a ver al disco moviéndose hacia la derecha. Entonces, una respuesta en un examen sería el disco se mueve hacia la derecha. Bueno, eso sería
todo. Si tal vez habría alguna duda, podrían decirlo. Y si no, voy a proceder a realizar la lista. Pero si tienen dudas, mientras hago la lista, pueden preguntar. Bueno, creo que no hay dudas, compañeros. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. La siguiente clase vamos a analizar instantes de tiempo. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros.